R presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, de Caracas Radio. Este jueves 12 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar dos, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, y con ella vamos a hablar acerca de alguno de estos temas. En principio, ayer el Reino de Noruega confirmaba que, según su cuenta en Twitter, el régimen de Venezuela, la plataforma unitaria de nuestro país, están en la fase final de conversaciones exploratorias con el objetivo de empezar negociaciones en México, facilitadas por Noruega. La misma información publicaba en su cuenta en Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestra primera invitada, porque ayer también se pronunció un sector de la alternativa que representa el exgobernador Enrique Capriles Radonsky, quien estaría llamando a votar en las elecciones de noviembre sin haber iniciado este proceso de negociación. Y la otra información tiene que ver con el informe, el reporte de la fiscal, la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional, fechado el 15 de junio. Ella allí viene a decir, se hace público, viene a decir lo que ya sabemos. Ella concluye que existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de competencia de la Corte, es decir, crímenes de lesa humanidad. Nos acompaña María Corina Machado desde muy temprano. Le agradezco profundamente recibir esta llamada, este contacto vía Zoom, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, un placer estar contigo. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca del inicio de las negociaciones, de esta nueva ronda de conversaciones en México. Eso en primer lugar, y por supuesto su reacción ante este sector de la alternativa democrática que desde ya está llamando a participar en los comicios de noviembre. Bienvenida, la escuchamos. Gracias María Alejandra. Bueno, yo te diría, ¿qué piensas tú, una persona que escucha tu introducción y que escucha hablar del diálogo número 14, participar en la elección 32 y simultáneamente dar a conocer, como tú decías, lo que todo el mundo esperaba y anticipaba, que es que según la anterior fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad, si no, no hubiese planteado pasar a la fase de investigación. Entonces, allí hay una enorme contradicción. Nosotros tenemos 22 años luchando contra un sistema que ha ido progresivamente, sistemáticamente e intencionalmente destruyendo Venezuela. Esto no es una dictadura más, esto es otra cosa mucho más complicada y perversa y dañina. Venezuela en este momento se nos está partiendo y pecando en pedacitos, María Alejandra. Si yo te pregunto a ti, píntame el mapa de Venezuela que aprendimos en el colegio, ¿tú lo puedes pintar? ¿Pintarías allí el Esequibo? ¿Pondrías la Guajira? ¿Qué parte de Apure? ¿Cuánto de Bolívar? Le quitamos Paria y el Táchira. O sea, es decir, estamos en un país ocupado por las mafias, ocupado por el crimen, donde se estima que al menos 6.400.000 venezolanos viven bajo un sistema de terror, bandas criminales que ejercen control territorial, económico y social. Acabo de estar en el sur y hablaba con una gente de Santa Rita. El día anterior habían asesinado una de las bandas a un comerciante en la Plaza Bolívar, toda la ciudad paralizada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es esta farsa? ¿A quién quieren engañar? El régimen desesperadamente necesita tiempo para seguir en su proceso de desestabilización y destrucción, ya no solo de Venezuela, es ponerle la mano a Colombia, Perú, Chile, Brasil y para arriba. Es decir, necesitan
tiempo. Y para poder tener ese tiempo necesita plata y necesita legitimidad. Y ese es el propósito tanto de una nueva farsa electoral en la que no se elige nada, nada, porque ni los alcaldes ni los gobernadores tienen poder y tu voto tampoco elige, y una nueva episodio de diálogo cuyo desenlace lamentablemente yo considero que va a ser similar al de los 14 diálogos previos. Bueno, nos ha llamado la atención un ligero cambio en la posición de María Corina Machado en las últimas declaraciones a medios de comunicación nacionales e internacionales. Ella ha llegado a decir, yo sí creo que es posible que la resolución del conflicto pueda avanzar con un proceso de negociación real. ¿A qué se debe este cambio y a qué se refiere? La escuchamos. Yo no creo que haya un cambio de posición, quizás hay algunos términos que lucen distintos, pero en todo caso, fíjate, yo parto de la base de que Venezuela está secuestrada. O sea, es un secuestrador que tiene, sabes, al rehén agarrado por el pescuezo, amenazado. Y la única manera que un secuestro con rehenes se resuelva satisfactoriamente es que el secuestrador siente que está rodeado, es decir, que hay fuerzas que van cortando sus vínculos de apoyo, bien sea de suministro, de comunicación, etc. ¿Cuáles son esos vínculos que hoy le dan ese apoyo y sostienen a Maduro y al régimen? Bueno, son los que tiene con Rusia, Cuba, China, Irán, Turquía, en múltiples planos, los vínculos en la parte de inteligencia, de intercambio comercial, de dinero, vínculos militares, María Alejandra, porque ya no nos pueden decir que somos locos y radicales los que hablamos de presencia militar en Venezuela. Hay 5 batallones de reforzamiento en la frontera donde hay equipos y militares rusos. Hay presencia de agentes cubanos en todas nuestras Fuerzas Armadas, eso se sabe. Además, se sabe que, por ejemplo, todo lo que es el sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas, que quizás es la única unidad que realmente está operativa hoy en día, tiene un enorme apoyo y tecnología china. Entonces, claro que hay esos vínculos. Esos vínculos tienen que ser interrumpidos. Eso no lo podemos hacer los venezolanos. O sea, pensar que nosotros podemos cortar las relaciones entre Rusia y Venezuela es absurdo. Mucho es lo que tenemos que hacer aquí adentro, mucho se está haciendo y se ha hecho. Pero ese tipo de vínculos solo pueden ser interrumpidos producto de una presión externa. ¿De dónde puede venir esa presión? De las naciones fuertes, democráticas del mundo. Y obviamente yo aspiro que eso pueda terminar ocurriendo y resolviéndose en una mesa de negociación. Pero una negociación para eso, María Alejandra, para que se vayan. Una negociación para que se detenga el sufrimiento y el horror de Venezuela. No una negociación para hacer más cómoda o más grande la jaula, como algunos han dicho usando esos mismos términos. Entonces, en una negociación para la salida, una negociación para la transición democrática, allí, por supuesto, que quiero y voy a estar, pero no en una farsa que lo que va a terminar ocurriendo es quizás sí, María Alejandra, planteando algunos acuerdos. Pero te pregunto, ¿tú crees que esos acuerdos van a ser satisfactorios para la gente, para los que están aquí, para los que se han ido y quieren volver? Yo hoy, lamentablemente, no lo creo. Y me toca esa posición que es dura, te digo, que es advertir una vez más que yo creo que eso no se está abordando de la manera correcta a los efectos de tener el desenlace esperado por los venezolanos. Ahora, decía María Corina Machado también en una declaración, he sufrido muchas presiones para ceder, me corregirá si me equivoco porque ahora mismo hablo de memoria. ¿A qué se refiere? ¿A qué presiones se refería? La escuchamos. Bueno, a mí nunca me han ofrecido plata, nunca, ni el régimen ni sus testaferros. Pero sí han utilizado mecanismos terribles, como los que yo sé que sufre toda la sociedad venezolana. Yo he tenido amenazas a la vida de mis hijos, a mi propia casa. En estos tiempos han contactado y tratado de llevarse algunos
miembros de la organización, digo, de llevarse a esa política que para mí es entreguismo, ¿no? Y claudicación. Y bueno, hace unos meses una persona sí me hizo llegar un mensaje que a mí me resultó grotesco y obsceno, porque me dijo algo así como, bueno, tú, pues, todos sabemos que hace mucho tiempo que tienes a tus hijos fuera, que no los ves, tu hija se casó. Eso se puede resolver en pocas horas. ¿Acaso no quieres conocer a tu nieto? Ese fue el mensaje que me enviaron, ¿no? Y eso demuestra, en mi caso, la naturaleza y la calidad humana de quienes están allí sirviéndole a la tiranía. Porque esta era una de las personas que se han hecho pasar por opositores, pero en el fondo todos sabemos que por una razón u otra se han convertido en parte del sistema. Porque si te digo algo, María Alejandra, aquel que reciba dinero, si sea un centavo de este régimen o de sus testaferros, acto seguido se convierte en rehén. Y yo creo que eso explica mucho de lo que está pasando en estos tiempos. Obviamente, si no lo ha dicho hasta ahora, no va a revelar, digamos, la identidad de esta persona, pero, digamos, a qué entorno pertenece, porque Pero es que eso no francamente, agrega valor, María Alejandra, yo creo que eso realmente no agrega valor, porque yo creo que al final lo que te demuestra es que mucha gente, y eso duele, ¿no? Porque hay mucha gente buena, hay gente que yo creo que han entregado mucho de su vida a esta lucha, pero estos sistemas son muy perversos, mi querida amiga, utilizan chantaje, extorsión, te amenazan a tu familia, obviamente hay mucha plata, ¿no? Y también hay miedo. Entonces, fíjate que, en qué se ha convertido esta dinámica del 21 de noviembre, que todo el mundo sabe, uno, que no es una elección, dos, que a Maduro le cae como anillo al dedo, porque después de 22 años dándole y dándole y dándole para que el mundo entienda que estos son criminales y no son políticos. Tú comenzabas hablando sobre lo que representa que se haga público el informe de la fiscal Patuda, ¿sabes? ¿Cuántas vidas hay detrás de eso, María Alejandra? ¿Cuántas víctimas que han arriesgado sus familiares, todo por decir la verdad? ¿Cuántos defensores de derechos humanos? O sea, ¿tú sabes lo que eso significa? Que tenga ese rótulo de criminal. Y por otra parte, ¿cuántos años de lucha para que el mundo diga que es ilegítimo? Todo lo que la lucha que dimos en el 2018 diciendo eso no es una elección, eso es una farsa, todo lo que fue la movilización del 6 de diciembre del 2020. ¿Cuánto dinero, cuántas presiones, cuánto tuvimos que resistir la sociedad civil? Y de un plumazo, Maduro se arranca esa etiqueta de criminal y de usurpador y de ilegítimo con una elección. Y es más, mira, si tú estuvieras en sus zapatos, tú dices, mira, le entregas toda la gobernación y le entregas todas las alcaldías, porque eso no tiene ningún valor real. O es que no entendemos lo que es el avance del Estado comunal, o es que no vemos lo que está pasando en San Cristóbal. Yo acabo de estar hace poco, y en el mismo edificio, María Alejandra, del Palacio Legislativo, en un ala despacha Freddy Bernal y en el otro la señora Lady Gómez. Yo te pregunto, ¿quién manda? ¿Quién manda en el Táchira? Entonces, ya la gente no se engaña. Para ese proceso del 21 de noviembre, por una parte el régimen lleva a la gente a punta de terror y el otro sector, que se llama opositor, a punta de mentiras, a punta de engaño. Entonces, ¿qué puede salir de allí? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar al final, todo lo que yo creo que tenemos que hacer, y lo que yo le planteo al país en este momento, todo lo que vayamos a hacer, lo tenemos que pasar por un filtro. ¿Eso ayuda a sacar a Maduro y estos criminales más rápido? ¿O eso contribuye a atornillarlo y a prolongar esta agonía? Y yo no tengo ninguna duda que esa farsa del 21 de noviembre contribuye a lo segundo, a darle tiempo a este régimen, lavarle la cara a Maduro. Y sí, a algunas personas le puede dar unas cuoticas de poder, se pueden sentir más cómodos en la jaula, piensan que pueden erigirse como, tú sabes, la nueva oposición, cuando en el fondo eso es entreguismo puro. Lo que se está viendo es un entreguismo además coreográfico, acordados unos con otros. Es muy triste, pero además es muy dañino para esta lucha y para la moral de los venezolanos.
Si me permite nuestra invitada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en esto del entreguismo, a quién se refiere, porque a esta mesa de negociación, que sepamos, va representada la Alternativa Democrática, o al menos el sector que representa a Juan Guaidó, presidente encargado, reconocido por varios países, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. ¿A quién se refiere cuando habla de entreguismo? Entiendo, de cara a este proceso que se inicia, todo parece indicar mañana en México. Le ruego yo me estaba refiriendo al proceso electoral del 21 de noviembre. Al proceso electoral. Perfecto. Ya vamos a andar sobre el tema de las elecciones de noviembre, pero antes, si me permite, vamos a una brevísima pausa. Regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Más palabras menos, hablando por la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien forma parte, por cierto, del equipo de esta casa de RCR en el programa Contigo. Yo le dejaba una inquietud, ella aclaraba algo antes de hacer la pausa, que se refería a las elecciones de noviembre, cuando hablaba de entreguismo. En el caso concreto de las negociaciones, bueno, ustedes, el sector, el factor, o el sector que representa a nuestra invitada, están representados. Lo que sabemos es que la delegación de la Alternativa Democrática, que representa al gobierno interino, entendemos, de Juan Guaidó, estará liderado por Gerardo Blay. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, vamos por partes, porque yo te hacía una diferencia entre un planteamiento y el otro. Para mí, claramente, quien participe en esta farsa que están creando está contribuyendo a legitimar a la tiranía. Para mí allí no hay duda. Y te quiero hacer una pregunta, o a todo el mundo hacernos una pregunta. Si tú participas en ese proceso, estás reconociendo al irrito Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? Y si reconoces ese Consejo Nacional Electoral, reconoces a la irrita y legítima Asamblea Nacional Chavista, ¿correcto? Y si reconoces esa Asamblea Nacional, no puedes reconocer la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó. Entonces, si no reconoces la Asamblea de Juan Guaidó, ¿quién está enterrando y desconociendo todo el esfuerzo del interinato y legitimando a Maduro? O sea, yo creo que esa es una secuencia lógica bastante evidente. Entonces, quien participe o llame a participar con ese Consejo Nacional Electoral es quien está enterrando definitivamente el interinato y reconociendo a Maduro. Para mí eso es evidente. La negociación obviamente es otra cosa y debe ser otra cosa. En mi caso creo que es un error garrafal amarrar la negociación a un proceso electoral y muchísimo menos a esta farsa. Porque yo creo que con una negociación, como te decía al principio, uno tiene que preguntarse 4 cosas. 1, ¿para qué es? ¿Es para acomodarse en las aulas? ¿Para estar un poquito más tranquilos algunos?
o es realmente para buscar una transición, una salida que implique la liberación de Venezuela? Entonces, ¿para qué es la negociación? En segundo lugar, ¿cómo la haces? ¿Cómo vas? ¿Vas en una posición de firmeza, fuerte, claro, con el país detrás de ti, o vas desde una posición de debilidad y mendigando? Bueno, yo te invito a que escuches simplemente lo que han dicho las partes, lo que han dicho recientemente las partes de cara a este proceso. Las partes me refiero al régimen por un lado y por otra parte aquellos que se llaman representantes de la oposición que están involucrados en este proceso. La tercera pregunta es, ¿qué vas a negociar? ¿Qué vas a negociar? El régimen dice que allí lo que se va a negociar son las sanciones, desde la posición de Maduro. Y ahí han habido algunos que desde la oposición que dicen que sí, que ellos están dispuestos. Entonces ya va, ya va. Las sanciones se pusieron en primer lugar porque Maduro y su entorno, y sus jerarcas, son violadores de derechos humanos, que han matado gente, que han saqueado al país, que han utilizado hasta los buques de PDVSA para el narcotráfico, que están involucrados en la extracción de oro de sangre y el ecocidio más grande que se ha hecho en todo el hemisferio, en tráfico de seres humanos, en prostitución infantil, en vínculos con la guerrilla y con la mafia. Por eso son las sanciones. Entonces, están planteando quitárselas para que entonces puedan seguir cometiendo esos crímenes, pero con mayor libertad. Ese es el propósito del diálogo. Algunos dicen, no, es para elecciones. Para elecciones. Con la FARC y el ELN y todos estos grupos criminales ocupando el territorio. Manteniendo a un Michael Moreno que de un plumazo le quitó la mayoría calificada en enero del 2016 a la Asamblea Nacional, precisamente después de una elección porque le dio la gana o le dieron la orden, qué sé yo. Entonces tú estás hablando de un proceso electoral sobre supuestas condiciones técnicas, cuando tú tienes un supuesto TSJ totalmente ilegítimo que te pasa por encima y te cambia cualquier decisión, o tienes el COQUI o el sindicato de Barrancas. ¿De qué me están hablando? No. Lo que se debe discutir en mi criterio, en una negociación real es, hay que desmontar el FAES, hay que desmontar el DIGESIN, los cubanos tienen que salir de Venezuela, hay que parar la censura. O sea, ese es el tipo de cosas. ¿Cómo se restituye un sistema, un poder judicial verdaderamente autónomo y republicano? Eso es lo que hay que hablar. Entonces, honestamente, creo que hay un grave problema en ese qué se está negociando. Y lo último es el quiénes. El quiénes. De parte del régimen, bueno, van unos enviados de Maduro. ¿Quiénes tienen por detrás? Aparentemente Rusia es el acompañante. Y tienen por detrás Irán, China, Turquía, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, el ELN, la guerrilla, el Hezbollah, Hamas. Podemos seguir. Y del otro lado, ¿quiénes están? Bueno, yo considero que entre los que pretenden ir, primero no sabemos realmente qué tanta fuerza y determinación hay de los aliados democráticos del mundo, que los hay importantísimos, países de Europa, Colombia, etc. Pero ¿dónde está la amenaza y la acción real? ¿Dónde está el planteamiento de firmeza frente a un régimen? Porque lo que está haciendo Rusia sí lo sabemos. Y bueno, sobre quiénes van en representación, digamos, de la delegación de las fuerzas democráticas, todavía yo no tengo la información precisa, pero algunos de ellos parecen ser los mismos que estuvieron en los 14 diálogos previos, desde el 2002, María Alejandra. Entonces, bueno, con mucha razón creo que hay una enorme desconfianza y aprehensión en los ciudadanos que sienten que una y otra vez los diálogos han sido utilizados en el pasado por el régimen para parar un proceso creciente de presión y agitación y movilización interna, y algunos actores llamados de oposición en los distintos momentos han aceptado participar allí, desmontando y desconociendo un mandato. Te lo puedo decir en el 2013, en el 2016, en el 2017 o en el 2019. Si me permite nuestra invitada, tenemos un extracto equipo de estas declaraciones que ofrecía el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, ayer, llamando a votar el 21 de noviembre
Si me permite, vamos a reponerlo, son unos segundos, y yo le pediría un comentario. Agenda que involucra todos los temas, pero que exista la posibilidad de que sea incremental. Vamos consiguiendo acuerdos que beneficien al país, se anuncian. O sea, eso más bien le fortalece la credibilidad de la gente, porque la gente empieza, oye, esto como que sí va en serio. Yo sé que hay mucha desconfianza, apatía, incredulidad, todo. O sea, oye, no me hablen de eso. O diciendo, bueno, ahí van de turismo, se van a ir de turismo. No. Esto hay que asumirlo con seriedad. Y por eso precisamente creo que el tema de la seriedad no es convertir esto en un show. Sobre el tema del voto, Mildred, para mí es una decisión muy personal. O sea, el que no quiere votar, esa es su decisión. Yo lo que creo que el líder tiene que decirle a la gente, si no vota, ¿qué hace? Y yo creo que no es que votar sea suficiente o que la democracia es solo votar, pero yo no desaprovecharía la oportunidad de votar, porque yo creo que es, además de que hay conciencia en el venezolano, porque los niveles de participación en Venezuela antes eran muy altos, lo que quiere decir que había un convencimiento del venezolano de hacer uso de ese derecho. Eso hay que rescatarlo, eso se perdió, eso hay que rescatarlo. Yo creo que hay que rescatar el voto, yo creo que hay que decirle a la gente que se exprese. Ya obviamente la decisión del 21... que ofrecía el exgobernador Enrique Capriles, yo le pediría un comentario, la posición evidentemente diametralmente distinta a la de nuestra invitada. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo es diametralmente distinta, como bien dices. Yo personalmente considero que aquí hay dos únicas posiciones frente a una tiranía criminal como la que enfrentamos. Insisto, no son políticos malos o autoritarios, son criminales. Y aquí hay solo dos posiciones a nivel individual. Efectivamente, yo creo que uno no puede, a estas alturas, ningún venezolano podemos, ¿sabes?, escondernos detrás de la sigla o el nombre, ya sea de un partido o de un gremio o de una organización social o ONG. Yo creo que cada uno tiene que tomar su posición y yo siento que hay solo dos. ¿Estás dispuesto a entrar por el aro de lo que al régimen le interesa? Y eso para mí es al final claudicar en la lucha, o lo enfrentas con todo lo que ello implica, con todos los riesgos que ello implica. Para mí claramente este proceso del 21 de noviembre es útil para Maduro, es útil para la tiranía, es útil para los cohabitadores, es útil para sus cómplices internacionales, que hay muchos y que han hecho mucho y siguen haciendo mucha plata a costa del saqueo de Venezuela. Y por lo tanto, para mí definitivamente lo que no es un líder es aquel que convoca a la sociedad a claudicar, que le dice que aquí no hay fuerza, que esto es lo que hay y que hay que aceptarlo, porque no hay otras opciones. Eso que te dicen, o nos entendemos en las aulas y aceptas que te den un poco más de alpiste, pero te portas bien, o lo contrario es nos matamos y tú eres el culpable de la violencia. Eso es mentira, eso es mentira. Y precisamente quienes promueven ese falso dilema están promoviendo consciente o inconscientemente la huida de millones de venezolanos que dicen no me la calo, ni voy a vivir en las aulas, ni quiero vivir en violencia. Entonces mucha gente dice me voy. Y eso es para nosotros para mí uno de los grandes desafíos de cómo podemos revertir eso, porque tenemos que luchar aquí y afuera, que han habido retrocesos muchísimos, María Alejandra. Esto es una guerra que nos declaró el régimen y como toda guerra tú tienes batallas que ganas y batallas que pierdes. Yo considero que esta batalla del interinato se perdió precisamente porque ha habido, a mi modo de ver, falta de carácter, falta de transparencia, decirle a la gente realmente qué es lo que se está haciendo y falta de disciplina en quedarse en una sola política. Y eso nos hizo, a mi modo de ver, perder un momento único donde teníamos un respaldo internacional inédito. Así como se ha perdido confianza dentro, se ha perdido confianza en
en aliados que además han cambiado, como el caso de México o de Argentina, que tuvieron cambios de gobierno. Y si en efecto Venezuela no está de prioridad hoy para alguno de estos países, pues bueno, el trabajo de los venezolanos es organizar aquí y mostrar ese músculo para obligar a que vuelva a ser colocada en la prioridad donde debe estar, porque para mí no cabe ninguna duda que es el mayor peligro que hoy acecha la seguridad de todo el hemisferio. Bueno, si me permite nuestra invitada, porque lo que ha trascendido son solo especulaciones, pero lo que ha trascendido a la prensa internacional es que uno de los planteamientos que se va a llevar es, bueno, tratar de acordar elecciones presidenciales en el 2024, tomando en consideración la profundidad que afecta, la crisis que afecta a nuestro país, frente a qué escenario estamos, cómo van a quedar los factores democráticos después de la celebración de estos comicios regionales, en su opinión. Y por otra parte, desde su organización, si me permite, también ha habido algunas críticas. Veíamos un video en estos días en redes sociales de Gilberto Gudiño, no sé qué cargo ocupaba en 20 Venezuela, pero él, digamos, anunciaba su renuncia y decía: no podemos seguir en esta inercia e inacción. Yo le pedí un comentario sobre estos dos temas en específico. No entendí lo que dijiste de especulaciones. ¿A qué te referías? No, bueno, que ha trascendido, por ejemplo, en el Universal de México publicaron que la Alternativa Democrática va a plantear que sí, que están de acuerdo con que se celebren elecciones presidenciales en 2024. Correcto. Eso te referías. Sí, ya eso no es un hecho, es una especulación, porque no lo conocemos, no sabemos la agenda, no sabemos quiénes van. Bueno, pero yo sé lo mismo que tú. Yo sé lo mismo que para tú. un país como el nuestro, es decir, de aquí a 3 años, ¿cuántas personas van a quedar en nuestro país? ¿En qué condiciones? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, le preguntaba sobre, digamos, estas voces en el seno de su organización. Esa segunda parte la entendí. Mira, bueno, hablemos de lo primero que planteas, ¿no? Yo tengo la misma reacción que tú como venezolana. Digo, ya va 3 años. O sea, ustedes me están hablando que le van a regalar 3 años a Maduro. 3 años de tranquilidad. Eso es lo que le estarían diciendo, como tú bien dices, según esa versión. A mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creerlo tanto por los aliados que están allí acompañando, como por cualquiera de esas personas. O sea, ¿cómo le van a ver la cara a los venezolanos? Y eso me refería a un acuerdo que no sería, digamos, satisfactorio para la gente. Yo no sé qué más va a dar el régimen, qué les podría dar el régimen si esa gente que asumiera eso, aceptara eso, o sea, llegaran a ese acuerdo. O sea, yo no lo puedo imaginar. Lo que yo sí puedo es imaginarme qué sería Venezuela si esto sigue como va. Aquellos que creen que este régimen va a cambiar su política económica, hay algunos que te dicen eso, bueno, el modelo chino, el modelo vietnamita, tú lo has escuchado, y algunos supuestamente empresarios, pero ¿de qué están hablando si estamos hablando de un sistema de mafias? Dentro de un sistema de mafias, la única manera que tú puedes subsistir es siendo parte de él. Y tú sabes cómo terminan los que quieren salir de las mafias. Entonces, que vayan y vean cómo están los comerciantes en Maracaibo, como te decía, en Santa Rita, o en Upata, o en San Fernando de Apure. Y díganme si ese es el país que ellos piensan que con el cual se puede transar. ¿Cuántos venezolanos saldrían de nuestro país? En 3 años, ¿cuánta gente van a matar? ¿Cuánta gente van a arruinar? Pero además, María Alejandra, ¿cuánta lucha de tantos años estarían enfrentando? Entonces yo creo que eso es inadmisible y como tú bien dices, hasta que no se sepa, hasta que no existan los resultados, lo que de allí puede salir, yo honestamente no emito una opinión para calificar ese proceso. Ahora, como me preguntas tú y me preguntan muchos, yo siento que es mi deber, lamentablemente, debo decirlo, una posición dura, ingrata, como en otras oportunidades, cuando dije eso no va a funcionar, porque a mi modo de ver, las condiciones obvias, evidentes de una negociación para la resolución de un secuestro, como el que existe en Venezuela, hoy no existen. Entonces, bueno, y la última pregunta es... Perdón que le interrumpa, es que me dice mi equipo técnicamente, y usted sabe... Es decir, usted forma parte de nuestro equipo en RCR, la conexión en Zoom está a punto de vencer. Entonces no quiero dejar por fuera su explicación, creo que es muy valiosa. Entonces, si me permite, vamos a hacer la pausa, vamos a tener que desconectarnos y le ruego
si es posible, se conecte inmediatamente para escuchar lo que tiene que decir sobre la segunda parte de su respuesta. Pero ¿en el mismo link o me mandan otro link? En el mismo link. En el mismo link. Pues, dale. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos en Palabras Más, Palabras Menos, hablando con la Coordinadora Nacional de Evento de Venezuela, y gracias por la amabilidad y entender, digamos, los intríngulis técnicos para realizar este tipo de conexiones y entrevistas. Y desarrollaba su idea, María Corina Machado, con relación a las inquietudes que le planteamos. La segunda parte de la pregunta tiene que ver, digamos, con algunas voces de su propia organización que han expresado, preocupación. Incluso en este caso concreto de Gilberto Gudiño han decidido dar un paso al lado y renunciar. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué responde usted a ese tipo de observaciones o de reclamos, si lo podemos denominar de esa manera? La escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, cada quien tiene sus motivaciones familiares, personales, económicas, o sea, que son legítimas. Y en esta lucha de 22 años, bueno, hemos visto mucha gente que a veces te dice, mira, yo necesito un paso al lado, como tú dices, no necesariamente atrás, al lado, retomar energías y seguir. Y eso es perfectamente válido y sano en muchos casos, ¿no? Y llegan otros que toman el relevo. En este momento estamos en una circunstancia adicionalmente muy dura, muy compleja, porque tienes un país todo. Mira, yo he estado en 17 estados en las últimas 5 o 6 semanas. Pega, ¿sabes? Duro en el alma ver cómo el país se nos va secando, apagando, ¿no? Yo he pasado trayectos de carreteras de 2 y 3 horas y si acaso me cruzo con 5 o 8 carros, ¿no? Entonces, cuando eran zonas hiper prósperas, pujantes, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha necesidad y entonces hay otro tipo de presiones. Y yo no voy a hablar ningún caso concreto, como tú comprenderás, porque todas son personas cuyo trabajo y aporte valoro enormemente, el de ellos, de sus equipos, de sus personas, y esas decisiones, cuando son motivadas por razones legítimas, las respeto y no las ventilo, las respeto. Ahora, también hay que reconocer y asumir que esas otras presiones en el contexto de un país tan apretado en lo económico, como yo te decía, en algunos casos se van por otro lado y todos tenemos, y yo estoy segura que tú también, gente que quisimos mucho, que consideramos leales a la lucha, que se han quebrado, mi amiga, y duele en el alma. Duele en el alma, pero estos sistemas son así. Y por supuesto, yo sé que tú no me lo vas a pedir, yo tampoco los voy a nombrar, pero
venezolanos sabemos quiénes son. Y a tal efecto creo que el 21 de noviembre termina siendo una especie de parteaguas, ¿no? De que la gente realmente vea quién es quién, porque sí creo que eso es una operación muy bien aceitada, financiada, coordinada, y que va a traer una enorme frustración en los venezolanos, pero paradójicamente también una gran oportunidad. Yo sí creo que esto es un... Independientemente de las motivaciones, no las conocemos. Más allá del video que publicó este militante o exmilitante de Venezuela, Gilberto Gudiño, él menciona algunas cosas interesantes, digamos, que podría ser motivo de reflexión. Él dice, desafío sin fin no es sostenible en el tiempo. Y yo le pediría un comentario al respecto porque, digamos, se refiere al mensaje que se ha transmitido desde su organización para conseguir una verdadera transición, entendemos, a la democracia en nuestro país. ¿Qué responde usted ante este argumento? La escuchamos. Bueno, yo creo que el tema del tiempo es algo que nos obsesiona a todos, ¿no? Son 22 años de lucha, es verdad. Y en 22 años mucha gente se cansa y mucha gente se dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero no nos vengan a decir que porque toda esta política de máxima presión aplicada en estos 2 años no tuvo el resultado que queríamos, que era sacar a Maduro, que entonces vamos a innovar con una nueva política que es la opción electoral. Por el amor de Dios, aquí han habido 21 elecciones y 15 referendos, María Alejandra. No nos vengan a decir que el diálogo es lo nuevo, el gran descubrimiento. Han habido 14 diálogos y hasta del Papa se burlaron. Entonces, por el hecho que nosotros no hayamos logrado en estos 2 años lo que nos propusimos, que sí implicaba una gran organización interna y apoyos de afuera, porque hubo un liderazgo que tenía como responsabilidad la coordinación y el engranaje y la sinergia de estas fuerzas dentro y afuera, y que no lo hizo. Y no lo hizo entre otras cosas, porque cuando toda la población y la sociedad estaba afuera y muchos aliados estaban apretando y apretando, ya había una puerta de negociación abierta a escondidas, de espalda a ti, a los venezolanos con Noruega. 7 meses estuvieron hablando con los noruegos escondidos al país. A mí me llamaron presidentes y cancilleros, ¿qué está pasando? Porque se enteraron por redes sociales. Y mi respuesta fue, pues yo me acabo de enterar también por las mismas redes sociales, cuando habían 6 meses de diálogo en marcha con Noruega. Entonces, la verdad es que yo entiendo la desesperación de la gente, pero es que no hay otra, María Alejandra. Son criminales, son secuestradores. Solo entienden cuando se ven frente a una amenaza de que ellos van a estar peor. ¿O es que tú crees que al régimen le importa que se mueran los venezolanos? ¿Le importa que no haya comida? Todo lo han ido provocando. La miseria, el terror, ha sido intencionalmente armado. Quieren que la gente huya, que los que se van salen como prófugos. Además, que las aulas te persiguen. Las aulas te persiguen. ¿Cómo están los venezolanos en Perú? ¿Cómo se sienten hoy? Entonces, bueno, mira, yo sí siento y comparto esa angustia, y además toda parte, todo el mundo me lo dice. Ya, hombre, Corina, ¿cuándo se va? Aquí hay que hacer lo que haya que hacer. Yo lo entiendo, a mí me duele esa urgencia. Por eso me resulta inaceptable el que te vengan a decir, no, vamos para el 2024. No. Ahora, las cosas hay que hacerlas. Asumir que estamos enfrentando una tiranía que ha buscado callarnos, dividirnos, desmoralizarnos, que esto es una guerra, nos guste o no nos guste, es una guerra no convencional, que nosotros tenemos que volver a crear la confianza para una estructura en la base que además enfrenta al Estado comunal, porque no hay otra, María Alejandra, porque hay que hacerlo desde esa base, y que con ese músculo que mostremos a la comunidad internacional, echamos cosas en cómo es la cosa. Nosotros no nos vamos a calar que nos digan que Venezuela es la última prioridad. Y yo sí creo que hay eventos que han ido y que van a acelerar que efectivamente esas máscaras se terminen de caer y que se vuelvan a alinear las energías por donde están, que hoy no están alineadas, y hay que decirlo. Yo soy la primera que lo digo. Claro que no están alineadas, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar la toalla. Si no somos nosotros, ¿quién va a dar la cara y va a salvar este país, María Alejandra? Todos nosotros. Y no me refiero solo a los venezolanos que estamos aquí en Venezuela. O sea, hoy tenemos una fuerza poderosísima que es nuestra diáspora, pero yo considero que no está suficientemente organizada y alineada en una misma dirección, y ese trabajo tenemos que hacerlo, no hay otra. Si me permite, tenemos una declaración que ofrecía ayer la madre del diputado Freddy Guevara, quien en un momento determinado, entendemos, formó parte de las conversaciones pendulares con el régimen de Nicolás Maduro. Él está atravesando una situación
delicada de salud, y la verdad es que hasta ahora, más allá de lo que se ha dicho, insistimos, ya lo sabremos en las próximas horas, suponemos, no sabemos el destino que tendrán los presos políticos. Alfredo Romero en una entrevista ayer decía, lamentablemente cada vez que empieza un proceso de negociación se utiliza a los presos políticos como ficha de cambio, pero la realidad es esta que vamos a escuchar de la voz de Zoraida Cortés, madre de Freddy Guevara, expresando preocupación. Ella está en condición de asilo en el exterior, una conferencia virtual, expresar preocupación por la salud de su hijo, como es natural. Tiene una arritmia, le diagnosticaron COVID y está incomunicado ahora mismo. La escuchamos y yo le pedí un comentario sobre este tema en específico. Soy la orgullosa mamá de Freddy Alejandro y como toda madre de un político en este país, encuentro, es muy difícil y preocupante ser madre de un político debido a las características de este régimen. Pero aún más es más difícil, preocupante y doloroso ser la madre de un preso político. ¿Por qué? Porque en estos casos la vida de nuestros hijos se encuentra en las manos de un régimen que todos conocemos cuál es su carácter. O sea, son un régimen inescrupuloso que si no le importa la vida de niños, ancianos, que puedan morir por falta de medicamentos o alimentación apropiada, mucho menos le puede importar la vida de personas que se han dedicado su vida a luchar por tratar de recuperar la democracia y la dignidad de los venezolanos en Venezuela. En el caso de Freddy Alejandro, hay un agravante. Al momento de que mi hijo fue secuestrado, él había pasado apenas 5 días que había terminado de salir de su cuarentena, ya que había sido contagiado por el COVID-19. Y para empeorar la situación, nos enteramos, estando recluido ya en el helicoide, que se le presenta de nuevo una arritmia de la cual él tuvo que ser operado en el año 2016. ¿Qué sabemos de esta arritmia? Que se presenta de nuevo, que fue detectada. No sabemos qué tipo de exámenes se le hicieron al día de hoy. No sabemos cuáles fueron los resultados de esos exámenes y no sabemos si está recibiendo un tratamiento adecuado. Bien, Entonces, esta era la declaración de Zoraida Cortés y yo le pedí un comentario, faltan pocos minutos, María Corina Machado, con relación a este tema, que, digamos, no se ha tocado públicamente más allá de los discursos en el marco de este proceso de negociación, incluso de cara a unas elecciones regionales. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que hayas puesto las declaraciones de la mamá de Freddy Guevara. Creo que es algo que todos tenemos la obligación todos los días de machacar y de recordar. Hablaba con su esposa este fin de semana y me relataba también personalmente su angustia por esta situación de salud. Y recordar que son cientos de presos políticos, civiles y militares, María Alejandra, porque muchas veces los presos militares se olvidan y están en circunstancias infrahumanas. Capitán Luis de la Sota ayer pasaba juicio en unas condiciones totalmente de atropello. O sea, son los jueces del horror y son personas que han sido acusadas simplemente por defender su derecho a vivir en libertad o cumplir su deber constitucional, o algunos por no hacer absolutamente nada y el régimen simplemente los usa de excusa, ¿no? Entonces, efectivamente, esta dinámica que mencionaba Alfredo Romero de la puerta giratoria, es que lo han hecho siempre. Yo lo llamaba el efecto Zapatero. Cada vez que Zapatero pisaba Venezuela, viniendo a hablar de un nuevo diálogo, había una ola de represión y de presos. Entonces, el diálogo era para soltar a los presos que acababan de meter presos cuando llegó Zapatero, o los que habían estado en la ola anterior. Entonces, ¿qué es esto? Yo creo que este es un momento, y yo los invito a que releamos la misiva, la carta que le envió el cardenal Pietro Parolin al señor Nicolás Maduro el 1 de diciembre de 2016, a propósito del fracaso de ese diálogo número 8, 9, que todos recordarán. Eso fue en el año 2016, cuando
se recogieron todas las firmas para el referendo revocatorio. Yo reconozco que yo no estaba a favor de esa iniciativa del revocatorio, pasada por el CNE, yo estaba convencida que eso no iba a prosperar, pero bueno, las fuerzas de adentro se alinearon y todos nos montamos en eso y se recogieron las firmas. Obviamente, como era de esperarse, de un plumazo, un tribunal de instancia baja, creo que eran incluso 2 o 3 tribunales penales, no sé si lo recuerdas, anularon todo ese proceso y la gente, como era de esperarse y era el compromiso, bueno, se llamó a enormes movilizaciones. A la hora de la chiquitica, se canceló esa movilización, tú lo recordarás, la toma de Venezuela, la toma de Caracas, se canceló horas antes porque no podía haber violencia y enfrentamiento, y se sentaron en una mesa, nada más y nada menos con enviados del Vaticano, y pasó lo que tenía que pasar. Yo recuerdo una reunión, debo decírtelo, en la Nunciatura, donde estaba el enviado del Papa, y todos los representantes de los distintos partidos hablando de la maravilla del diálogo, y para ello dije, eso no va a funcionar, y no va a funcionar por esto. Fui una voz discordante, no les gustó lo que yo dije, pero ahí está, pasó lo que pasó, el régimen además se burló del Vaticano, y como dice el cardenal Parolin, para mí en ese documento histórico, nunca hubo buena fe ni disposición de ceder en absolutamente nada que represente ceder poder o control, nada. Y el cardenal Parolin dice, mucho cuidado, no vuelvan a sentarse en un proceso que llaman de diálogo si primero no hay evidencias de buena fe. Él menciona la liberación de los presos políticos, el desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente cubana ilegítima, que ahora sigue, pero además con otra ilegítima adicional, eliminar la censura, la represión, y todas esas cosas te pregunto, ¿las han quitado o han aumentado? Yo creo que este es un momento donde la historia no pasa en vano. La historia nos tiene que dejar aprendizajes dolorosos. Y hay grandes aciertos también. Entonces yo creo que este es un momento donde cada quien vea su conciencia, lo que quiere para su país, toma una decisión. Y es una decisión que tomamos todos los días, María Alejandra. La de seguir aquí, la de luchar, la de que no nos vamos a conformar con nada distinto a la libertad plena. Y en mi caso particular, mi profunda confianza en Venezuela y los venezolanos. Te digo, yo este país sí lo conozco. Y lo conozco porque lo recorro todo el tiempo y porque hablo con gente de todos los sectores, de todas las partes que ni te imaginas. Y yo sí tengo una profunda admiración por la resiliencia, por la fuerza, por la claridad, por la bondad, por la solidaridad, la generosidad y el coraje que hay en la sociedad venezolana. Y no nos vamos a rendir y no nos vamos a dejar meter en una jaula y tapar la boca frente a quienes de una manera, insisto, coreográfica se están poniendo de acuerdo para entregar esta lucha. No lo vamos a permitir. Y lo hemos dicho 1000 veces, todo aquello que represente una operación del régimen para ganar estabilidad, para lavarse la cara, para conseguir plata, pues que sepan, se van a encontrar a 20 de frente. Y no es solo 20, porque hoy es muchísima gente de otras organizaciones políticas que no están de acuerdo con las decisiones de sus directivas o sus cúpulas. No están de acuerdo. Los empresarios, los comerciantes, los sacerdotes, tanta gente que no está de acuerdo con una política de silencio y de claudicar. Y que estamos decididos a luchar con nuevas formas de organización y seguiremos inventando y seguiremos innovando. Y hay sí que hacer un trabajo adentro y afuera y hay que tener, ahí sí, no tengo duda alguna, y en ese caso soy bien tajante, una dirección política que genere confianza adentro y para afuera, amplia, diversa, pero que tiene un propósito común, y es la liberación de Venezuela. Si tú tienes dentro de la dirección política infiltrados de la tiranía y gente que está jalando para rendirse, el resultado será el mismo de lo que hemos tenido hasta ahora. Un enorme sacrificio, una enorme esperanza por parte de la sociedad y después la entrega. Y eso tiene que ser el gran aprendizaje de esta fase para lo que viene. María Corina Machado, gracias por esta extensa... Una cosita, María Alejandra. Quiero enviarle una felicitación a una gran luchadora, que además que sé que es muy amiga tuya, que es Dinora Hernández, que cumple años hoy, por cierto. Tú sabes que ella me hace la segunda cuando yo estoy de gira y hace mi programa y yo le digo, me está serruchando. Entonces hoy me decían que yo le estaba serruchando a ella porque a ella le encanta estar contigo en tu programa. Gracias por atendernos, acompañarnos. Un abrazo a esta extensa entrevista
expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupó, que tiene que ver con las negociaciones que en teoría comienzan mañana en México. Nosotros nos despedimos. Se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más,